Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias por supuesto a los que nos siguen, los que difunden, los que promueven nuestro canal, ¿no es cierto? Todo nuestro agradecimiento. Y por supuesto el agradecimiento especial a todos los que colaboran con TLV1. Ustedes saben que la necesidad de la colaboración económica es fundamental para que TLV1 siga en el aire y poder llevar a todos ustedes, como siempre decimos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales en las cuales nos comunicamos diariamente y, por supuesto, ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Rezamos siempre para que nos ilumine, nos acompañe en este mundo tan adverso, tan complejo, no solo para la Argentina, sino para Hispanoamérica toda. Programa de hoy. Tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, así que puede salir todo tipo de temas, ¿no es cierto? Como siempre hablamos, pero muy valioso en su contenido, un gran amigo. Por supuesto que hay temas que son interesantes, por lo menos para mi punto de vista, ¿no? Parte educativa, ¿no? Es profesor, es docente, pero ahora lo vamos a presentar. Pero el tema educativo, cuarta revolución industrial, ¿qué tiene que ver con este mundo que va al revés? Un canal especial que tiene y que también nos gustaría que nos cuente un poco, ¿no es cierto?, en relación a otros. Así que para mí es un gusto compartir el programa y lo tengo que encontrar acá, muy bien. Profesor, es técnico mecánico, electricista y actualmente se desempeña como docente en física y matemáticas a nivel medio. Es director del Observatorio Vial de la ciudad de Neuquén. Como investigador independiente, lleva más de 7 años estudiando temas relacionados con el nuevo orden mundial, ocultismo, simbología, geopolítica y cosmología. Actualmente administra sus canales de YouTube, Soberbia Somos Todos se llama, con más de 15.000 suscriptores, donde realiza un análisis exhaustivo del significado, etimología y percepción cultural de las palabras. Interesantísimo. Para mí es un gusto compartir el programa con Daniel Márquez. Juancito, Gracias. querido, ¿cómo andás? Bueno, primero gracias Contento por la de introducción. Contentísimo de estar acá. Tantos años viendo con TLV1. La verdad que para mí... Fuimos ¿Y vos pensás que nuevos y bien golpeados. Sí, pero no. A ver, para mí es un placer. Siempre te decía de qué vamos a hablar, Juan, porque no tengo una especialidad clara, sí, más allá de lo que me dedico en la escuela a nivel medio, la secundaria, la docencia, que tiene que ver mucho con esto de cómo es la docencia hoy, ¿no? Y en relación a años anteriores. Y después, esto que decís del canal es fantástico. Bueno, el nombre tiene una... Para esta casa tiene una connotación ahí interesante. Siempre empezamos con toda la verdad. Aparte, aclaramos que es voluntario y tesorero, ¿no?, de una ONG que se llama Bien Argentino, ¿no? Y obviamente es funcionario del Observatorio Vial, ya lo dije, en Neuquén. Bueno, la verdad es que un placer tenerte. Hemos tenido grandes amigos, como muchos, faltan algunos que desfilen por acá, que se están escapando. Están escapando, se van. Sí, un tal doctor que les dice, no sé cuánto, bueno, y otros. Ahí como un mate por ahí. Bien criollo. Bien criollo. Pero el apellido no lo ayuda. No, apellido francés. Sí. Pero bueno, siempre se criollan todos. Daniel, ahora, bueno, vos estás como un voluntario tesorero de Bien Argentino. Bien Argentino suena muy bien, ¿no? Suena algo. ¿Qué significa el Bien Argentino? ¿Está orientado hacia dónde? Vos sabés que inicialmente, esto comienza en el 2009, se llamaba Bien Neuquino. Y era un grupo de gente, de profesionales que se habían juntado para hablar de una voluntad ciudadana, ¿no? Esta cuestión de siempre ver que las instituciones se caen, están corruptas, se derrumban, no tienen el efectivo, tienen mucha burocracia, no corre, ¿viste? Esto que vos decís de promover, ¿viste? Que vos decís gracias a lo que promueven, ¿no? Esto que se mueve. Y bueno, resulta que, por supuesto que eso tenía una orientación política, y de ahí se desprende, en este caso, por ejemplo, la presidenta de la ONG es mi madre, se llama Sandra Torres, y vos sabés que esto sale como una comisión, era una comisión de seguridad vial y medio ambiente, específicamente. Se tenía dos grandes vertientes. La seguridad vial asociada a la concientización, a la cuestión del salvar vida. Uno siempre
mal que mal ha tocado caminos, fíjate vos, que tienen que ver con ayudar al otro, al compañero, al prójimo. Al prójimo, exactamente. Y por otro lado, la cuestión del medio ambiente, pero más que nada de un deber ciudadano, más que nada de un reclamo de la cuestión, más que se llama medio ambiente, pero no tiene que ver con el cambio climático y toda esta cuestión que ya sabemos cómo es, que para nosotros no es real, sino que tiene una intención, una ejecución política, económica, religiosa incluso, ¿sí? Y lo fundamentan desde la ciencia, sino que tiene que ver con la cuestión del reclamo hacia el deber. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano para que no contaminar? Tiene que ver más con la contaminación ambiental. De hecho, nosotros tenemos en Neuquén, yo soy de Neuquén, bien dijiste, nacido y criado, vivo actualmente ahí. Nosotros tenemos 2 ríos, ¿no? Que confluyen en la famosa confluencia, hablando de redundancia, ¿no? El río Neuquén y el río Limay. Y sobre el río Limay vos tenés a la vera siempre de todo eso distintas, ¿sí?, ciudades como Plotier, bueno, arranca en Arroyito, bueno, ¿viste? Sí. Plotier y todo eso, Chocón, y hablar mucho antes, Cenillosa, Plotier, Neuquén, que vierten, ¿sí?, al río en particular desechos que proceden de la ciudad, ¿no?, de las urbes. Y bueno, a partir de ahí, eso es un deber, eso es algo que hay que reclamar, que es lo que en definitiva hoy hacemos nosotros cuando vemos esos avioncitos, cuando vemos que los muchachos ejecutan sus elementos químicos en estas guerras químicas, que nosotros lo sabemos muy bien por investigación, lo ha dicho Kissinger, lo ha dicho en sus memorándum. Entonces, a partir de ahí nace la necesidad de un grupo de gente en Neuquén que se llamaba Bien Neuquino, como una comisión de cuál es el deber ciudadano, la participación ciudadana, porque, insisto, las instituciones siempre tienen un lugar, pero siempre termina en el decisor, ¿no?, en el cargo político de si tiene esa orientación o no la tiene, si realmente está involucrado o no está involucrado con la temática. Cuando eso se separa, esa comisión se separa, pasa a llamarse Bien Argentino. Y tiene un nombre, de hecho está inscripto eso en la provincia de Neuquén, viste que eso es una ONG, y viste que la ONG necesita un aval del gobernador incluso, y eso se firma, se sella, y tiene ese doble sentido, ¿no? Tiene ese sentir patriótico para nosotros, el del ser bien argentino, ¿no?, de defender lo nuestro, nuestro territorio. Vos sabés muy bien, o acá esta casa habla de medicina germana, la soberanía, que tiene que ver no solo, son sus gentes, son sus territorios, son sus costumbres, son todo su idiosincrasia. Entonces tiene por un lado eso y otra por el bien, ¿no? Es decir, ir hacia el bien, hacia lograr este bien que en definitiva es lo que buscamos todos, un bien común. Pero viste que todo este tema de medio ambiente se tergiversa, entró en una rosca distinta, en la cual ahora el medio ambiente se centra como el cambio climático, como hacerle la voz al globalismo o esta Agenda 2030. Encaja la responsabilidad del local de no ensuciar, no contaminar, etcétera, pero bueno, pero uno no entra en la rosca esta globalizante, donde ahora hay que eliminar la vaca, comer insectos y toda esta basura que nos quieren poner. No sé si te acordás, hay una canción de Gustavo Cordera, no sé si lo has entrevistado, pero estaría bueno. No, nunca lo he entrevistado. Ojalá que algún día venga, mira, vamos a ver si lo podemos contactar. Es muy valioso. Porque él en una canción dice, todas las viejas protestas y antiguos reclamos está confirmado, ya se controlaron. El reclamo es válido, es genuino en ciertos aspectos, ¿no? Y de hecho usan, fíjate, la voluntad de estos jóvenes, en estos Greenpeace, etcétera. Pero detrás nosotros sabemos que eso que es una ONG, a priori, o una fundación, ¿no?, que tiene otra característica. No es lo mismo una fundación que una ONG. Que no tienen nada que ver con lo que ellos... Una fundación no es lo mismo que una ONG, no tiene el mismo fin. Y después son cooptados, ¿no?, con estos tipos y toman esa voluntad y esa energía del ciudadano que tenía una necesidad de poder aportar su granito de arena, ¿no?, y son guionados, ¿no?, son guiados. Y eso es lo que yo siempre he dicho y que suele suceder con la juventud moderna. Con la juventud de siempre, ¿no? Pero sobre todo la moderna hoy, porque... esta época que es... Yo te doy un ejemplo, lo hemos hablado incluso comiendo un asado, y es que actualmente, fíjate, sucede, yo lo he visto, cuando llego a la secundaria, yo tengo 33 años, no tengo muchos más, como para decir, pasaron tantos años. Cuando yo iba a la secundaria, no hace 20 años atrás, cuando entré a primer año, exactamente hace 20 años atrás, ¿no? 13 años. Y había centro de estudiantes, en la secundaria estamos hablando. No había
viste, como se decía, la leche, viste, que se luchaba por las cosas, y lo hacían los estudiantes. Las meriendas típicas que se daban, ¿no? Y los docentes iban atrás en la marcha. Porque claro, adelante iban los estudiantes con su reclamo genuino, independientemente después si estaban politizados, que fíjate que esos perfiles ya no existen. Juan, hoy veo a los directivos, mis compañeros, ¿sí?, los que dirigen una escuela, obligando casi, medio que instando a los estudiantes a que armen su centro de estudiantes. Vos me decís, eso acá en Buenos Aires todavía se sostiene, pero en el interior no existía, y hoy ya no, yo no lo veo, claro, porque ya tienen la copa de leche que la ganaron los otros, pero ellos, y ahora lo edilicio y todo tiene que ver con toda esta cuestión educativa, bueno, se dedican los docentes, entonces aparece la cuestión, y ahí empieza, ¿no? Otra vez siempre la pelea entre los de abajo, ¿no? Y los de arriba siguen con su argumento, que insisto, a ver, yo soy un funcionario en términos de seguridad vial, es lo que me dedico, es lo que me gusta, es la movilidad urbana, pero yo entiendo cuando existe toda esta cuestión de reclamo y que la gente va a reclamar porque sí, y también porque, en definitiva, los emergentes nacen de las bases. Es decir, ¿qué quiere decir? Estos funcionarios, esta gente, ¿de dónde sale? Hay algo que se permitió, que se pervertió, una anomia, y eso continúa y desarrolla, fue aumentando, donde hoy, claro, pasa esto. Y entonces, desde este lugar, volviendo a la escuela, no hay centro de estudiantes. Entonces ya, fíjate, no está ese punto de apoyo o ese espacio político. Hay 2 o 3. De reclamo ingenuo, pero benévolo, legítimo. La energía esa que trae el joven, vos sabés, el que adolece, el que, viste, que como que dice por ahí, escucho por ahí en las campañas, que no se peina, que no se baña, que es rebelde. Esa rebeldía hoy fue capturada por esto, permiso, pero fue capturada por esto. Sí. Yo te digo, lo veo, es difícil hoy dar una cuestión informativa, ya ni siquiera es necesario que yo les dé una información. Y esto nos desprende hacia otro lugar. Hoy, fíjate que dice que hoy ya no se lo puede sancionar al joven. Yo entiendo, es una visión, es una cosmovisión de ver con que antes la sanción era punitiva, entonces era castigar, ¿no? La cuestión del castigo. Bueno, fenómeno, la nueva visión es correcta, pero claro, ¿qué te da la escuela? Antes, para nosotros, como nosotros no teníamos contacto con nuestros compañeros, era el lugar donde nos encontrábamos. Ahora se inscriben por WhatsApp, es más, hablan más por afuera que adentro de la escuela. Entonces, la escuela ya no es un lugar de encuentro como antes para nosotros, nuestros compañeros, lo que sea. Y también, por otro lado, era un lugar donde había como un espacio donde me daban información que yo no sabía y que me generaba quizás curiosidad en cierta materia, ¿no? Y hoy yo hago 5G, tac, rápida la información. ¿De qué me sirve, dice el estudiante, genuinamente, Juan? ¿De qué me sirve venir a la escuela que un docente me diga lo que yo puedo encontrar en internet en 12 microsegundos? Claro. Bueno, en eso, por supuesto que hay un desafío. Pasamos por varias partes, ¿no? La manipulación, hoy la politización de las escuelas o los maestros, o qué sé yo. Viste, algunos reclamos lógicos, otros temas políticos, viste, que tiene que ver, y siempre hay una puja, ¿no? El poder, cuanto más uno pueda lograrlo, más lo ejerce, ¿no? Y en términos educativos, bien decís, ¿no? Hoy los chicos tienen otra metodología de aprender, se escapan. Pero al mismo tiempo tenés otra parte, ¿no? Ideología de género, es decir, todas estas políticas perversas que de alguna manera también se implementan, no importa la disciplina, sea matemáticas, de historia, sociología o lo que fuera, todo va orientado hacia eso, es como que está todo premeditado eso. ¿Cómo lo percibís y cómo ves a los alumnos de repente en esa, si resisten, no resisten a nivel educativo? ¿Vos lo ves como que hay algo que se preguntan, se cuestionan o ya está todo asumido? No, ellos tienen muchos cuestionamientos que antes eran tabú, vos sabés muy bien que hay cosas que se abren, pero como todo péndulo, ¿no? De pasar a la castración, donde el docente directamente te golpeaba con una varilla. Que no estaba mal para mi época. Bueno, para me golpearon muchas veces. Como yo soy de otra época, y eso es lo que hay que entender. Si no me pegaban en casa. Voy a hablar ahora para Televino. Los tradicionalistas tienen que entender que hay que dar respuesta a la época. Es decir, yo entiendo eso, que si era mejor, peor, es otra época. Entonces vos tenés que dar respuesta, tenés que ver lo que es
no lo que yo quiero que sea y vuelvo. Y es más, hay un pasaje bíblico, vos sabés muy bien, lo que pasa es que está en el Antiguo Testamento, yo sé que uno lo ha leído, pero dice, nunca dirás con sabiduría que los tiempos anteriores fueron mejores. Nunca vas a decir, porque si vos decís eso, vos estás asumiendo que no sos capaz de plasmar en el presente. Hay algo que no está, que es una... No, lo que pasa es que lo presente te lleva por delante, bueno, de una manera que ya uno no lo puede controlar. Claro, porque no tiene la fuerza de juventud, etc. Pero también hay que entender la época, que también pasa mucho, ¿no? Esta sociedad, diría, estos adultos hoy, quizás abuelos algunos, o adultos inactivos, algunos todavía trabajando, que dicen, mirá esta juventud, ¿no? De hecho, me acuerdo que hay un sketch de los Lelutier, ¿no? De los jóvenes de hoy en día, todo ese sketch. Claro, pero fíjate, si vos lo decís en términos burlescos, divertidos, lúdicos, fantásticos, pero si vos lo haces realmente en serio, vos como sujeto adulto tenés que preguntarte necesariamente qué es lo que no hiciste o lo que hiciste para el cual eso que vos ves que está mal, lo que sea, ¿qué dejaste que pasara para que eso suceda? Según tu propia visión, ¿no? Porque ahí está el punto. Sí, pero todo bien con que reclames de la juventud, pero son tus nietos. Eso por un lado. Por el otro, entiendo... Uno lo puede prevenir relativamente en el frente interno, ¿no? En tu propia casa. Que el tema bueno, pero que fíjate que básicamente... estamos en un mundo interconectado donde claro, ya perdiste la educación de tus hijos, ¿no? Bueno, ahí está el punto, ¿no? En esta globalización, en este mundo ciudadano del mundo, etcétera, hay alguien que le está dando la información al joven. Y nosotros siempre decimos esto, ¿no? El joven hoy, ¿por qué no tiene ese deseo de la escuela? Porque está atestado de información. Está plagado, sobrepasado de información. Y lo que no puede hacer, vos imaginate que vos abrís el teléfono y un dato, una información es un meme, es una historia, es un WhatsApp, es una llamada, es una foto de Instagram, es un Twitter, es un video. Todo eso, estamos hablando de que vos lo podés ver podés ver, no sé, 1000, estoy tirando cualquier número, pero en un minuto podés llegar a ver 1000 datos. Toda esa información en algún momento se tiene que procesar. Pero ¿qué pasa cuando no frena eso? Es como estar alimentándose, Juan, estar tomando agua y en un momento, vas al baño. Y en un momento eso explota. ¿Y qué pasa cuando vos tenés ese exceso? Que viste que tenés dos opciones. Bueno, a ver, simplemente esto, voy a esto. Lo pensás a vomitar. Porque vos estás comiendo, no esperás que eso se procese, que de eso se destile conocimiento y que del conocimiento se destile sabiduría. Entonces, claro, ¿qué es lo que busca la Agenda 2030 con sus ciudades digitales? La definición de ciudad digital nosotros sabemos muy bien. Lo que vale es la información. Te lo dicen, así se define. Sí. Lo que se mueve es la información, no importa el sujeto. No importa. Por lo tanto, hacia eso apuntan, a que esté lleno de información todo el tiempo y que vos, viste, ese alguien que está ahí en un momento y que dice, pará, ¿qué puedo hacer? No puedo digerir, pará un poco. Yo cuando uno se alimenta, frena, come, descansa y digiere la comida, ¿no? Se alimenta en serio, empieza a distribuir los nutrientes. Bueno, eso es una forma también de paralizar, ¿no? Porque es tanta la cuestión, tanto bombardeo de tantos sectores que uno queda medio paralizado y como que no puede resistir. Todo avanza y avanza con mayor celeridad, ¿no es cierto? Entonces uno queda, ¿no?, estático y dice, bueno, tira la toalla. ¿Qué es lo que pasa también en la política? ¿No? Hicimos en el ámbito educativo, sin duda, no me dijiste cómo percibe el tema de la ideología de género y todo esto. El estudiante lo ve bien porque es otra época. Él lo ve bien y a ver, yo no lo culpo porque la moral se va construyendo, lo que es una charla nuestra, ¿te acordás? La va construyendo el colectivo. Lo que yo veo es que parte de un axioma del colectivo, como decimos nosotros en nuestro otro canal, que yo tengo un canal que se llama Cuadrantes, con unos compañeros, camaradas, que tiene que ver con, hay un colectivo 1.0 que lo que busca es anular al sujeto. Te acabo de decir, ciudades digitales. ¿Y el individuo dónde está? Y la persona y el individuo es el ser que se vale por sí mismo, que busca su orientación religiosa, su orientación política, que busca la plenitud, ¿sí?, en su alimentación, en su bienestar económico. ¿Dónde está? No está, no existe.
ese colectivo lo que busca es fagocitar, chupar y hacer desaparecer, anular el rostro de los sujetos. Claro. Lo que nosotros tratamos de buscar es volver a ese individuo y construir un colectivo 2.0, que tenga una orientación precisa, clara, que prevalezca el individuo y que el individuo, justamente, como es un individuo, aquel que significa aquel que no está dividido, es decir, fíjate que no tiene la atención dispersa, entonces está fuerte, está firme en sí mismo, ¿sí? Y entonces es capaz de construir más allá de la moral y puede justamente ver en el otro que también hay un individuo. Ahí está el punto. Porque si solo se rige por una moral colectiva, como no hay nadie, es la expresión de siempre, Juan. Claro. Si vos no estás, viene otro atrás, porque no importa quién está ahí. Lo que importa es el arquetipo ahí que se forma. Es el puesto, no la persona o el sujeto. Entonces, desde ese lugar, yo veo que ellos construyen su propia moral. El tema es, para mí, no está mal si ellos deciden o no respecto a esos ciertos temas. El tema es que nosotros sabemos muy bien que eso es impuesto. Sobre todo cuando un niño que todavía no sabe sumar, que todavía no sabe leer, que todavía ya le están introduciendo una ideología. ¿Sí? La doctrina no está mal, el tema es cuál. Lo interesante en un niño para que despierte sus propias orientaciones, o sea, se conozca a sí mismo, es tratar de enseñar o doctrinar, ¿sí? Una doctrina neutral, lo más que se pueda. Después él decidirá, y ahí está la voluntad, se la verá para los que tienen la cuestión monoteísta, se la verán con Dios, para los que hablan se la verán con la cultura, se la verán con un juez. Ahí está el punto, porque en definitiva, ¿sí? Lo que nosotros tratamos de hacer es esto, que el individuo decida por sí mismo. Es así, porque hoy, ¿qué es el globalismo en definitiva? Que la mayoría decide por vos. Bueno, estamos viendo, en el fondo, la mayoría decide por uno, porque uno no tiene capacidad de decisión, ¿no? Es verdad que pocos procesan y dicen, no, esto no es lo que yo quiero, o hay una reacción, o hay un despierte, como se viene hablando de esa palabra hace 3 años, o hay una especie de reacción, ¿no? Entonces decir, bueno, no, esto yo no lo quiero, o lo que me viene no lo quiero, pero no importa cuánto se resista, sabe el sistema, o esta plutocracia, o esta, ¿no es cierto? Sinergia, diría Juan Domingo. Claro, esta sinergia cómo va avanzando y va triturando, no importa cómo, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que, bueno, el 2020 a nosotros nos ha permitido poder distinguir cosas feas que venían y muchos se han jugado, ¿no? Salir a la palestra, decir y despertar, llamémoslo la palabra, o concientizar a tantos de que esto que viene no es bueno para nadie y que logren con esa ayuda tener su propio criterio, que su criterio termina siendo el criterio que uno le va poniendo en contra del otro, es decir, pero no llega a un criterio propio, ¿no es cierto? Es como que no llega a decidir individualmente. Deseamos, ¿no es cierto?, una decisión individual, pero es muy difícil. Y si está atado a esta otra visión revolucionaria, contraria al globalismo, termina indefectiblemente dependiendo de esto y mañana puede pegar un giro y cambiar al otro lado. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cuál es la...? Claro, lo que pasa es que ¿Cómo lo hace... se puede sostener eso? Claro, el que va rebotando en el péndulo, ¿no? Que está en el exceso y en la renuncia, el exceso y la renuncia, es porque justamente es arrastrado por la cuestión psicótica. Es decir, la psicosis es eso. Es la expresión, siempre el ejemplo que se da es que es ir en un bus, en un colectivo, ¿no? Tocar el timbre y no te baja, ¿no? Pará, chofer, pará un poquito. ¿Y quién maneja el colectivo? ¿Y quién es el Leviatán de Thomas Hobbes? Que va consumiéndose y va chupando a sus hijos y es un gran monstruo gigante. Y yo te diría, Juan, que hasta ciertos políticos le temen al Leviatán. No, por supuesto, sí. Que en realidad, si uno habla cara a cara con ellos, en realidad ellos le tienen un temor a ese Leviatán porque va más allá de la cuestión de cuántos son, sino que hay una energía por detrás. Hay una energía interesante que es, fíjate, esta cuestión simbólica que nosotros tenemos como seres humanos de asumir lo que yo creo que va a pasar, ¿no? De ahí es cuestión, vuelvo al punto de las enfermedades, Hammer, las terapias por acá, terapias por allá, terapias en el griego, ¿no? Terapias. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo veo es que, claro,
el sujeto va rebotando, como quien dice, como un zapallo arriba de una carretilla, porque va siendo llevado por el colectivo, porque es empujado por la masa. Y eso pasa en la escuela. ¿Por qué es importante ver el colectivo chiquitito? Para después ver, eso es después una ponderación grande. Y también pasa en la familia. Vos sabés muy bien, familia, famulus, grupos de esclavos, del patriarca, pero yo le agrego también de la matriarca. Porque cuando el niño nace, indefectiblemente depende de la mamá. O sea que es básicamente una relación directa. Sí. Entonces, fíjate, si uno ve la familia, vos sabés muy bien, todos tenemos familia, todos tenemos conflictos familiares, y la familia también a veces tiene justamente sus secretos, sus idas y vueltas, sus errores. Yo no estoy pegándole a la familia, lo que estoy diciendo es que lo tiene, y si el individuo no prevalece por encima, es chupado por la familia. Y queda por debajo de la relación arquetípica, como se dice, de la relación dada por default, es decir, hermano. Hermano es un elemento y es un arquetipo, en definitiva. Si yo, respecto a mi hermano de sangre, no puedo prevalecer, me va a costar mucho prevalecer después en ese pequeño leviatán que representa un curso, y después el trabajo, y después, claro, ¿cómo voy a yo después pretender modificar la realidad hacia una individuación, como le llamamos nosotros? Es una expresión de Jung, o Jung, como se diga, ¿sí? Que tiene que ver con el principio de valerse por sí mismo, pero no es simplemente un valerse de un yo, etc. Es más complejo. Lo dejo ahí. ¿Cómo hace si yo analizo una familia donde hoy está, fíjate, tambaleando, no está claro qué es, o no quieren que haya directamente? Entonces no hay una estructura. Entonces hay todo que vale, todo da todo igual, y todo lo que es igual no es nada. A eso es lo que nos llevan, a esa igualdad de nada. No tendrás nadie será feliz, etcétera, etcétera. No tenés ni siquiera rostro y ni opinión. Bueno, esa era la psicología que se utilizaba en la década del 60, ¿no? Donde los padres ya son amigos de los hijos. Si los padres son amigos de los hijos no tienen padre. Entonces pasamos a una ausencia de autoridad o, ya vemos la autoridad de referente, ¿no? Porque más allá del patriarcado, matriarcado, lo que sea, la referencia de la persona fuerte, que es la que me protege, me lleva, me cuida, me hace estudiar, es decir, pone todas las instancias en las cuales quiere mi beneficio, más allá de la rebeldía que uno pueda tener de chico, pero que el propio sistema trata de romper. Y lo rompe a través de la igualdad, el padre amigo del hijo, la madre amiga de la hija, entonces ya los chicos no tienen, no hay punto de referencia, después viene la falta, ¿no es cierto?, hay cambio de roles. Claro, pasa la agresión a los maestros, o a la policía, o a la autoridad, en fin, ya pierde la noción de... El rol fijo es necesario. Hay una frase de una tradición que dice que uno aprende a través del maestro y después a pesar del maestro. Pero la primera etapa es a través de la familia. Sin duda. Ahí se establece el código moral primario. Y encima, y acá está la cuestión interesante. La educación. Claro, exactamente. Y encima la cuestión interesante es que no es lo mismo haber nacido en Argentina, en Buenos Aires, que en Neuquén. Y encima, en Buenos Aires, en Neuquén, es la década del 40. Entonces, fíjate, hay tres elementos. Y no es lo mismo haber nacido en Buenos Aires y en Neuquén, en la década del 40, en otra familia. Fíjate que entonces hay tres elementos, que es el arquetipo familia, todo lo que conlleva, que es una expresión de microcósmica del macrocosmo, que es la psicorregión, como se dice, ¿no? Se llama psicorregión por la cuestión psicológica del lugar nacido, y después de la época. Es decir, ¿en qué época se encuentra? Porque, vuelvo a decir, ahora vos sabés muy bien, Juan, que han nacido chicos que tienen miedo a sacarse el barbijo. Pero, y vos genuinamente lo tienen porque se los han infundido. ¿Y por qué tienen miedo? Bueno, ahí está, porque le han dicho que eso los protege. En definitiva, busca esa protección, porque un niño necesita eso. Y no tenemos que ir muy lejos, vamos al reino animal, de tanto que nosotros somos un mono para mucha gente, ¿no? Para bueno, miren entonces a los animales, si somos un mono más, un animal más, mírenlos. O alguna madre, ¿sí? Está el ejemplo siempre, ¿no? Una madre, vos imaginate una leona que ve a un niño, ser humano, y a un cachorro, que los dos se están ahogando. ¿A quién va a salvar la leona? A su cachorro, a su especie primero. Pues después vemos si nosotros que somos racionales, que somos más inteligentes, supuestamente, ¿no?
podemos ir y estar más allá y poder cuidar justamente. Bueno, ese es nuestro deber. De hecho, para mí, clave filosófico de que te quieren igualar a un animal es que vos te saques la responsabilidad de ser humano, del deber, de la ética y el código moral que se establece a través de una formación de colectivo. Bueno, todo eso que es tan claro en el ámbito familiar, llamémoslo, por lo menos si uno lo ve, por supuesto muchos lo verán, muchos no, pero que se puede explicar. De repente vamos al ámbito político, ¿no? Entonces vos venís de Neuquén, obviamente una provincia muy importante en muchos aspectos, también avanzada, gran inmigración, ¿no es cierto? Y acá hay luz por eso, diría alguien neuquino. Total, ¿no? Y aparte tenemos las riquezas de Neuquén, que son tan... ¿Cómo los tenemos? chocolates. Tenemos los neuquinos. Los chocolates. No, y bueno, eso en Bariloche, por eso es Río bueno, Negro. ahí cerquita. Pero hay una realidad. Políticamente nosotros vemos, o por lo menos vos sos un tipo joven, capaz que estás incursionando también en la política, como funcionario tal vez, bueno, tendrás sus tirantes de un lado al otro, es decir, qué es lo que también políticamente el gobierno o el partido imponen, ¿no? Y uno tiene, bueno, está afiliado, obviamente tiene que seguir cierta línea. Pero vemos también en un mundo conflictivo donde a veces las líneas van en contra del interés popular, el interés del ciudadano común, neuquino. Digo Neuquén como Catamarca, La Rioja, ¿no? Todos que se transforman como en especie de bastiones, ¿no? Como en monarquía, como, ¿no? No me gusta usar la palabra caudillo porque yo respeto a los caudillos, pero estas escapan un poco de la palabra caudillo, ¿no? No los representan. Pero vemos que están y que mueven una política que ya es casi antigua, es un proceso permanente de lo mismo que ya. ¿Cómo ves, no es cierto, ese cambio que puede hacer? Decir, bueno, ¿cómo pueden entrar nuevas generaciones pero con una nueva política, que no esté viciada de lo que viene anteriormente ya por tradición? ¿Cómo lo ves en ese aspecto y cómo encaja, si hay juventud más preparada para algo distinto, si hay algo pergeniado como para que contagie otras provincias? Mira, yo veo hoy que, en términos, por eso te digo, información existe al hartazgo. Por lo tanto, los elementos están sobre la mesa. El tema es cuáles son los elementos que el sujeto o aquel que se encamina hacia una orientación política. Me encanta la política, todos los que me conocen saben que me gusta, me apasiona la política, me parece que incluso lo emparentamos nosotros hacia el espíritu, ¿no? A la voluntad del sujeto. Necesitan precisamente una orientación. Es decir, ¿cuál es el objetivo de...? El objetivo es gobernar desde el partido únicamente por gobernar, el objetivo es el bien común, el objetivo es la plenitud del individuo. Yo te estaba hablando del individuo recién, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo en el cargo funcionario? O sea, me parece que se ha desviado. ¿Cuál es la razón en sí? ¿Cuál es el objetivo de estar en un lugar? ¿No hay más bien común ahí o qué pasa? Ahí está el punto. Es estar por estar, es por los ciudadanos, es por... Bueno, una vez que se pierde esa orientación, entonces nosotros tenemos que revisarla. Yo creo que ese es el punto. Volver a revisar eso. A ver, cualquiera hoy que hace un discurso antisistema tiene votos. ¿Por qué? Porque es como que llegó a la saturación, ¿viste? Cuando un vaso está lleno de agua y y cada gota va a rebalsar y rebalsa y cae muchísima agua, porque fíjate que una gotita nada más tira más agua de la que entra. Entonces, vamos a ejemplo a nivel nacional, este muchacho Milei, ¿no? Con un discurso de que voy a romper todo, de que no sé qué, que no sé cuánto, independientemente de si ciertos elementos compre. ¿Por qué la gente busca eso? Por el hartazgo. Por el hartazgo social, ¿por qué? Porque se plasma en su realidad. Pero también, vuelvo al punto, vemos una sociedad que ha sido acostumbrada al pedir, a que la realidad me la crea el otro, ¿sí? Desde distintos puntos de vista. Me lo tiene que resolver, es decir, yo te voy al ámbito en donde yo trabajo. Yo trabajo en la Secretaría de Movilidad, ¿no? Y nosotros tenemos infinidad de pedidos de atenuadores de velocidad. Es una cosa tremenda. Y resulta que, claro, nos pasa mucho esto. Te lo cito como ejemplo porque me parece muy válido. Y es, ¿quién es el que anda rápido? El propio vecino. ¿Quién es el que anda rápido en tu calle? Y pasa mucho esto, ¿no? Un vecino que te pide un atenuador
¿no? Estaba hablando de los reductores, las llamadas lomadas, etcétera, loma de burro y todo eso. Fíjate con este ejemplo tan burdo que es, este mismo vecino que te pide una es el que anda a 80 en la casa de otro. Entonces, fíjate, ya ese comportamiento del reclamo no ve su propio, es decir, porque acá pasan todos rápido y yo quiero una terminal, y además pretende curar a un enfermo terminal, ¿no? Con una aspirina. Yo te coloco el ejemplo, ¿no? Lo cual nosotros hay ciertas políticas que van, sí, se da respuesta porque también hay un reclamo, trae ciertos beneficios, pero no cura al enfermo. Bueno, fíjate que ese mismo comportamiento es el que nosotros vemos en la cuestión de la pastilla en la medicina. Nadie quiere ir a buscar y saber por qué se enfermó. Si yo le pregunto a un médico, y nosotros lo sabemos, yo tengo amigos médicos, le digo, doctor, usted que es mi amigo, ¿usted sabe por qué se enfermó esta persona? ¿Qué te va a decir la mayoría de los médicos? No saben. No, nosotros sabemos explicar el mecanismo del cómo se enfermó y cuáles fueron el desbalance y vamos y atacamos sobre lo que sería, no sé si te acordás que existe un método que se llama árbol del problema. Sí, es el origen, ¿no? Cómo se va generando. El árbol del problema que habla del tronco, viste, que habla de las raíces. ¿A dónde va el médico? Va a atacar al fruto. Claro. Y claro, y está bien, porque hay que dar respuesta a eso también. Bueno, hoy porque es todo masivo y tiene que sacárselo encima. Porque ya, porque la dinámica es ya y yo tengo que seguir produciendo para alguien. Y está bien, o para mí mismo, fantástico. Pero luego no tengo un espacio, no tengo un lugar para rever por qué. Entonces, lo mismo acá. Es decir, en esta cuestión política, nosotros vamos a la demanda porque hay que ir a votar, porque hay que ir a votar. Y también el antisistema, ojo, no voy a ir a votar porque no quiero votar, porque son todo lo mismo. Yo lo entiendo eso, fantástico. Ese es un argumento que para mí es también medio aniñado. Porque es como que yo me quejo del sistema, pero no me involucro, pero no me meto. Y voy a decir, porque yo ya me he metido y la he pasado. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo te metiste? ¿Fuiste estratégico? ¿O te metiste así a tontas y a locas? Bueno, ¿sí? También es verdad que somos rehenes de un nivel político decadente Pero Juan, que no invita a decir, bueno, voy a buscar una alternativa pero, que me escúchame salve. Esto, Juan, pero escúchame esto, ¿por qué pasa eso? Porque, a ver, yo entiendo esto de que somos rehenes, de que fantástico. Ahora, no hay ciudadano que diga que las instituciones o que los políticos roban, ¿no? Y si pasa, a ver, todos sabemos que ellos saben que todos sabemos y sigue la rueda. Entonces hay que ir a revisar por qué sigue la rueda, qué nos está pasando, qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Entonces este es un pensamiento político que muchos jóvenes hoy lo ven. Por eso te digo, fíjate que bueno, ya ha pasado, estamos hoy es 16 de junio. Entonces fíjate que del 2023, ¿no? Cómo ha pasado que ciertos partidos tradicionales, el ejemplo en mi provincia, el Movimiento Popular Neuquino, perdió las elecciones después de 60 años, ¿no? Después tenemos el caso de San Luis, el otro día que perdió el muchacho de Alberto. Bueno, yo no estoy diciendo que eso está bien o está mal. Te estoy diciendo que hay que ver qué es lo que está pasando. Después vemos si eso fue una estrategia, si no fue una estrategia. Si alguien tiene información, bueno, eso fue armado o no fue armado, diría un conspiranoico, ¿no? Se está todo negociado y todo. Pero el punto es, usted va a ir a votar, hágalo con orientación. Usted no va a ir a votar, hágalo con orientación. O vote en blanco, no sé, o nule, no sé, lo que usted, pero hágalo con un objetivo, no por odio. Y ahí está, hace muchos años que nosotros venimos votando desde la negativa. Y claro, y después nos quejamos, pero en contra de, y además no hacemos porque desconocemos nuestros derechos dados por la ley positiva. Constitucionales que dicen que desobediencia o ir a frenarle el carro a alguien que está tomando una decisión que me está hambriando. No es que está decidiendo si una calle, como yo hago a veces, como hacemos nosotros en nuestra área con mis compañeros del equipo técnico, si una calle va para allá o va para acá. Bueno, estructuralmente dice, bueno, ahora yo tengo que dar toda la vuelta a la manzana, y el de acá dice, no, a mí me queda fantástico porque llego enseguida y salgo enseguida. Bueno, no, estamos hablando del hambre acá. Sí, queda pendiente en esto, porque cuando digo que somos rehenes, que en realidad bien planteadas uno tiene que decidir en qué lugar está y con qué convicción lo hace.
también es verdad que el ciudadano se encuentra impotente, porque hoy hay tantas instituciones y órganos intermedios que se supone que tienen que ocuparse y que al final son infiltrados donde terminan sirviendo a su amo o ¿no? a los intereses políticos o partidarios o lo que fuera, ¿no? Entonces vemos también que hay una cuestión donde el hombre ya no tiene ni representatividad ni mucho menos nada, ¿no? Entonces le es difícil poder lograrlo. Y vemos en todo aspecto. Había un sketch en televisión argentina del tipo del arbolito, un tipo que quería plantar un arbolito, entonces lo mandaban de una ventanilla a otra, que siempre faltaba una firma, siempre faltaba algo. La cuestión es que el tipo nunca podía plantar el arbolito en la puerta de su casa. Y esto era un intríngulis. El tipo al final, bueno, tiraba la toalla, pero volvía al siguiente sketch a retomar la toalla y volver de vuelta, y siempre termina en lo mismo. Pero eso era un poco lo que se transformaba aún en cómico en la política argentina, y sigue siendo parte del sistema en la Argentina, donde no importa que uno diga, qué sé yo, vemos una Cristina Kirchner que supuestamente se ha enriquecido, etcétera, etcétera, o políticos que se han enriquecido, es muy difícil de poder determinar, porque resulta que no, lo hicieron tan bien que no hay forma de descubrir. Después decir, pero ¿cómo tiene semejante fortuna durante el tiempo de la función pública? Entonces, también somos rehenes, y no importa lo que podamos hacer, el sistema es muy... lo han armado muy bien, como el globalismo, lo han armado de tal manera que han logrado que toda la masa vaya. Eso lo vamos a hablar ahora, después de este pequeño corte. Vale. Tiré toda la carne al asador para que lo pensemos en el próximo bloque. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Daniel Márquez. Me iba a salir Nico. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta en el segundo bloque con Daniel Alexis Márquez. Gran amigo, sin duda. Y quería un poco de lo que quedó en el bloque anterior, que medio lo hice un poco una bagunza, como dirían en Brasil. Es que ante tantas cosas el hombre se siente derrotado, cansado. No puede cambiar el sistema. Es decir, hay que participar para cambiar el sistema. Es difícil cambiar el sistema cuando está todo armado, como la globalización, ¿no? Podemos resistir, podemos no darle bola, pero no lo podemos cambiar, porque es una ola que es imparable. Entonces pregunto, en el ámbito político, tanto provincial como lo vemos en el nacional también, ¿no? No importa lo que uno quiera votar, termina cayendo en las manos de los mismos que van a seguir con la agenda o la globalización o todo el endeudamiento o la ideología. Sigue todo igual. Entonces no importa quién se cambie, siempre sigue. Entonces pregunto, en términos políticos, vos estás militando también en política en el interior, ¿cuál es la visión de gente joven, tipos más jóvenes? Obviamente no los típicos gerontes 60, 50, 40. ¿40 y cuánto? 40 y 20. No digo geronte, es una forma de decir. Ahora me van a decir de todo en el programa. Pero bueno, pero digo, un recambio donde digan, bueno, ahora vamos a hacer una verdadera representatividad. Ser verdadero representante. Y no digo solucionar los problemas del individuo, pero trabajar en una política verdaderamente nacional con un destino de grandeza. ¿Qué es lo que está faltando en Argentina? Bueno, es que vos lo decís en la palabra, nacional. Lo que primero tiene que saber la persona que nace en un territorio es qué es la nación. Tiene una nacionalidad. ¿Qué es la nación? Sí. ¿Y qué es? Mirá, te lo voy a decir así, bien abstracto. No quiero ir a los ejemplos particulares porque para que no se ofenda a nadie, básicamente. Porque no tiene sentido ofender, simplemente me gusta dar una línea. Seguro. La palabra nación es un símbolo. Y un símbolo, por eso se habla de los símbolos patrios. Seguro. Un símbolo tiene multiplicidad de significados, a diferencia del signo que tiene uno solo. Un signo es algo que, por ejemplo, el más tiene un solo significado. Entonces, como es un símbolo, hay que resignificar la nación. ¿Qué es para los sujetos nación? ¿Entienden, comprenden lo que es nación? Me gustó esa moda. Sí. ¿Comprenden lo que es nación? Eso es, partimos de ahí. Y a partir de ahí se ve
la cuestión de el afuera. Si, primero, por eso te digo que vos, esto que me estás diciendo, lo que te dije quizás en el bloque anterior, es nuestra orientación es hacia el individuo, que construye desde ahí un colectivo 2.0. Aquel colectivo que establece que el individuo está por encima de las cosas y las relaciones. ¿Pero para qué? Para que justamente no se sienta agotado y agobiado, como me dijiste. Si el individuo está por encima de una relación, no está sujetado a esa relación, sino que él la sujeta a la relación. ¿Y qué quiere decir? La orienta, no individualmente, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la plenitud. Y que justamente en las diferencias, y vamos a un ejemplo en la televisión de la década del 70, 80, antes se juntaban un nacionalista, un trotskista, y se ponían a hablar, y sí, tenían distinta orientación, pero se podía charlar. Se podía hablar entre dos sujetos. Hoy no podemos hablar ni siquiera entre dos, no sé, dos hinchas de River pueden hablar. ¿Por qué pasa eso? Justamente por este motivo. Porque la relación de ser la dialéctica del amo y el esclavo, vos no podés opinar distinto porque sos del partido. Vos no podés distinto porque sos de la religión. Vos no podés, ¿se entiende? Porque, entonces, ¿qué está prevaleciendo ahí? La relación, sujeto que... Vos imagínate, lo que estás haciendo es chupar al individuo que quiere aportar algo y lo subordinás al sentido de pertenencia. Porque pertenece a esto, no puede decir esto, no puede ir allá. Y claro, en realidad, ¿quién es más crítico en general? ¿Quién tiene más derecho a criticar? ¿A quién quien pertenece? Alguien que pertenece, y fíjate, te lo llevo al fútbol, no sé si te gusta el fútbol, Juan, no me acuerdo. Soy medio cuadrado. No, pero te lo llevo al fútbol, ya sé, pero para que se entienda, porque hay mucha gente, estamos en Argentina, ¿ves? Son futboleros. Pero es futbolero. ¿Quién es el que más puede criticar? Fíjate que se llaman en el fútbol cuando un jugador de fútbol, o un técnico sobre todo, fíjate, alguien que dirige, un director técnico, tiene que ser el más crítico de su equipo. Y a veces lo hace, quizás demagógicamente, para el afuera, pero lo hace en cierto modo. Y luego eso, viste, que en un principio trae molestias, pero luego eso trae sus beneficios, porque no es criticar por criticar, sino no es una crítica mano izquierda, como se diría, destructiva, sino una crítica mano derecha constructiva. La crítica en sí es la mano izquierda. Es simultánea. La crítica tiene que abrir la puerta a la construcción. En el momento en que vos estás criticando tenés que plantear algo. Por eso yo digo que el paradigma, yo entiendo la conspiración, vos sabés que nosotros entendemos, hay un montón de elementos de conspiración, pero el paradigma de conspiración critica desde la mano izquierda para destruir. No critica simultáneamente y te trae un ejemplo. Entonces el ejemplo para nosotros es ese. Primero, que el individuo tenga que prevalecer, que llegue a ser un individuo, por empezar. Que se dé cuenta que lo es. Fíjate que eso hoy, y voy al punto de la escuela en cierto modo, se le dice al estudiante hoy, que tus derechos, ¿se entiende o no? Que tus valores, que vos decidís por vos mismo. Fíjate vos que cómo se orienta, pero se orienta hacia un lugar político. Fíjate que le dicen sin vos deberes. Claro, ahí está el punto. No es que la orientación esté mal, es que ellos no saben que no son giles, sino que hoy hay un proceso de la cuestión de que importa el sujeto, pero lo llevan y lo orientan hacia lo mismo. Entonces, volviendo al punto, si nosotros somos capaces de criticar construyendo simultáneamente, ¿sí? Entonces vamos a poder lograr construir algo en serio. En serio. Es decir, algo que oriente. Y para eso hay que recuperar los símbolos. Hay que resignificarlos y orientarlos hacia la época. Porque, vuelvo al punto, un niño cuando nace, le sacás un juguete y es su territorio. ¿Por qué desde parte? Eso es natural incluso. Ni siquiera estamos hablando de que es algo abstracto. Claro. Entonces, ¿cuánto más el Estado-Nación, nuestro territorio, la Patagonia, el noroeste argentino, nuestros propios recursos naturales, ya provinciales también? Es decir, y ni hablar municipales, ¿no? Esta autonomía. Fíjate que eso se busca. Fíjate que esta contradicción, se busca la autonomía, que los ciudadanos de esta ciudad decidan sus propias ordenanzas. Fantástico, eso, pero que los decidan por sí mismos. Claro. No condicionados a un poder político que en realidad no es político, sino que a través de la finanza, que ni siquiera es económico, porque es dinero físico, fíjate, aportan y orientan a la decisión de esos, que no terminan diciendo. Y ahí está para mí el pez.
Bueno, también el famoso crear el problema y darle la solución, ¿no? Que es la habilidad de la sinarquía. Y en este aspecto lo mismo. Vos decías, un país riquísimo como la Argentina, que tiene un 40% de pobreza, gestada por todas las líneas políticas, ¿no es cierto?, llegando hasta ahora. Uno diría Neuquén, una provincia petrolera, ¿no?, una provincia gasífera, Maca muerta. Debería tener, ¿no es cierto?, una gran riqueza y cero pobreza, ¿no?, o por lo menos vivienda. Y de repente ves barrio carenciado, ves, ¿no es cierto?, ves como que hay algo que falta en eso y siguen los bastiones. Lo mismo que las riquezas que tenemos en nuestra cordillera, que le explota el Commonwealth británico, o qué sé yo, viste, el agua ahora que se la dan a los israelitas, y tantas otras cosas que están, ¿no?, bases militares, bueno, a ustedes les toca, la base china, y tantas otras cosas donde uno dice, pero ¿qué decisión tuvo el ciudadano? ¿Le preguntaron alguna vez, che, mirá, podemos hacer esto? ¿O qué le parece? ¿Esto puede beneficiar en esto, esto y esto? Y no hay nada. Entonces vemos un totalmente destete entre los de arriba, que supuestamente gobiernan para otros, obviamente, y los de abajo, que no tenemos decisión alguna más allá de que tengamos la idea o la postura o, como bien decís, no quiero esto, pero quiero esto. Bueno, pero aún queriendo esto tampoco te dan bola. Entonces estás en una disyuntiva muy difícil. Digo, inclusive para los aspirantes políticos, ¿no es cierto?, que quieran en un futuro cambiar algo, es muy difícil cambiar esta horma. Por eso yo te decía que si el individuo no puede lograr la familia, modificar la realidad de su propia familia y su espacio primero, o sea, su propio trabajo, no pretenda hacerlo en lo general. Es decir, ahí está el punto, arranca de ahí. En definitiva, nuestros dirigentes nacen del argento. Es decir, que ¿por qué los otros son mejores y desarrollan? Hay países que no tienen recursos, pero tienen desarrollo tecnológico. ¿Y cómo lo hacen? Y ahí empieza la cuestión, ¿no? La cultura del trabajo, la cultura del no trabajo, donde vos podés debatir con algunos. La cuestión de, bueno, la mercancía, la no mercancía. O sea, hay un montón de elementos que se ponen en la mesa. Yo lo que veo es que, claro, como se maneja como una casta. La palabra casta está correcto, porque la política hoy es una casta, pero ¿por qué? Porque maneja una dialéctica sacerdotal, que es piramidal. Entonces, si nosotros logramos resignificar la pirámide, por eso es alguien que acá, no, que tenés que ir a este, que tenés que ir a este, hasta que llegás a alguien que decide, de manera piramidal. Si nosotros logramos resignificar eso, porque esas son las logias, que está bien, cada uno decide, pero se supone que el Estado, la cosa pública, no puede manejar una jerarquía extremadamente piramidal, sino para nosotros tendría que ser circular, horizontal. Y que encima, a ver, esto se basa y es recuperar la verdadera fe, que significa justamente la certeza, el que está firme significa. Esa fe significa entonces que recuperar la palabra, que cuando alguien me dice algo, eso se cumple. Y eso es lo circular. Y que encima esto se da justamente por una cuestión carismática. Hay que decirlo. Una cuestión carismática, que justamente, fíjate, ¿qué es carismático? ¿Qué es carisma? Cuando alguien te convence, un amigo, vos confías en él, y eso es carisma, en definitiva. Es decir, lo estoy muy sintetizando, pero eso es un carisma. Si yo confío en el deposito mis verdades que son indecibles, ¿no? Que se las puedo contar solo a él. ¿Y qué pasa si ese me traiciona? ¿No? Esta cuestión de que va y cuenta o va y hace lo contrario a lo que me dice. Si eso se pierde, no podemos pretender en los ámbitos colectivos donde, vuelvo a decirte, muchos funcionarios pasan y son chupados. Hay como una energía, hay un leviatán donde hasta ellos le tiembla la misma mano. Y no es que no quisieran, hay mucha gente que quiere hacer cosas, muchísima, yo lo vivo. Mucha gente, yo lo vivo allá en Neuquén, mucha gente que quiere hacer cosas en serio. Y hay como una cuestión energética, producto de una sociedad cansada, producto de una burocracia extrema, que no permite, hay un sistema armado, eso que te digo, que está muy bien construido, por supuesto. Y para mí, desde el punto de vista de esto, que te hablamos del individuo, lo primero que tiene que hacer el individuo es retirar el sistema de sí mismo. Después irá afuera. Pero si el individuo cree, y eso es lo que pasa, fíjate, cree que cambiando de collar, como se dice el dicho, ¿no? La idea era cambiar, no era cambiar de collar, sino dejar de ser perro.
¿Y quién tiene que dejar de ser perro? El individuo. Si vos cambiás de collar, ¿entendés? Si yo ahora voy a un nuevo sistema, ese es el rebote que sucede. Por eso después elige otra vez y cae en la misma. Porque sigue esperando. Claro, que alguien haga algo. Es que la frase, alguien tiene que hacer algo. ¿Qué pasa? ¿Quién es Antes alguien? había alguien, bueno, estaban las Fuerzas Armadas en una época, estaba la Iglesia, había diferentes instituciones que por lo menos velaban por el bien común, entre comillas, ¿no? Por supuesto, todos siempre empujados por algún interés particular o internacional. Pero bueno, era el sacar esto para que venga lo otro después vemos, si es bueno o malo, bueno, buscaremos la forma de sacarlo y poner a otro. Pero así el sistema fue dando sin construir una patria, como dirían, justa, libre y soberana, ¿no? Entonces terminamos en tironeos de intereses determinados. Vamos a, bueno, y vos ves, más allá en que decís que algunos se presentan y buscan alternativas y plantean la cosa, ¿ves que escuchan de arriba? Yo a nivel nacional no lo veo, ¿no? Pero Sí, ¿que escuchan quién? Que escuchan los de arriba a los de abajo que dicen, no, esto, digamos, a los políticos jóvenes, o los que tienen interés en incursionar o cambiar las cosas, o mejorar, o hacer un bien común, ¿no es cierto? Hay, más allá de la jerarquía que vos decís, escalonadamente para llegar a la pirámide, para que el tipo que decide diga, no, eso no lo vamos a hacer. Pero hay que ayudar a los pobres. No, esta no es la etapa de los pobres, ahora es la etapa nuestra, qué sé yo. ¿Hay algo por el estilo? Mirá, hay ciertas cuestiones, hay ciertos elementos donde uno puede penetrar. Yo soy de los partidarios, lo que te voy a decir, de luchar desde adentro. De que si vos tenés algo para decir, presentate entonces. Porque si vos no estás, alguien lo va a ocupar. Entonces, entendiendo la realidad, porque acabamos de hablar antes, en el bloque anterior, que hay un sistema armado para donde lo que importa es el puesto y no el sujeto. Entonces, yo reconozco eso y por lo tanto, no importa si después gano o no. Porque ahí es donde voy. Lo importante es si en tu manera de ver las cosas, tu cosmovisión del mundo, ¿sí?, en tu ejercicio de la voluntad, vos lograste establecer la lucha que vos quisiste dar. Hasta dónde te dio. Yo creo que eso es lo que más vale. De hecho, si nos vamos al paradigma de la religión, etcétera, uno dice, bueno, el mundo es manejado por el maligno, dice por ahí una expresión, ¿no? Y bueno, si está manejado por el maligno, ¿qué estás peleando? Bueno, estás tratando de darle lucha siendo la luz en el mundo. Si vos abandonás el mundo, si vos abandonás las instituciones, si vos dejás de ir a los lugares donde ibas, esa luz que vos considerás que sos, no está más ahí. Desapareció. Entonces yo soy de ese estilo. ¿Sí? Diría en los mitos más alejandrino, quizás por mi nombre Alexis, ¿no? Y no tan Diógenes, que es el que se apartaba, el cínico, ¿viste? El que no tenía política y el que jodía a los políticos incluso. Bueno, yo voy más a la visión de luchar desde todos los ámbitos. Y por lo tanto, yo no sé si voy a lograr algo o si vamos a lograr algo, ¿no? Hablando en nos también. Lo que sí sé es que la batalla se dio. Eso es para mí lo que más vale, que es la expresión eterna, que hemos visto memes, Juan, hemos visto memes, hemos visto frases. ¿Qué hiciste vos cuando estaba sucediendo esto? Bueno, esto. No, está bien, generalmente uno dice, bueno, no nos podemos quejar si nosotros no participamos, pero al mismo tiempo, participando, por supuesto que uno quiere las cosas más rápido. Bueno, sin duda. Hay pobreza, gente que no come, bueno, hay que ayudar a la gente rápido que no come, ¿no? Porque no puede esperar al día de mañana, una semana, no tiene para comer hoy. O 3, a ver cuando llega un préstamo o cuando se aprueba un proyecto. Hay cosas que son elementales, pero bueno, no lo vemos en la clase política, desgraciadamente están como en otro mundo, y que es verdad, hay que ocupar espacios. Todo espacio que uno no ocupa se lo lleva a otro. Pero también hay que tener realmente... ¿Qué hay que tener? Una capa de aguante de este tamaño. Hay que tener voluntad. Y es lo más difícil. ¿Y de dónde sacas esa voluntad? Y de la espiritualidad, del espíritu. No, y también del conjunto, sin duda. Pero es que el individuo, Juan, el individuo sostiene su voluntad
si ve que hay un otro también luchando como él. Sin duda. Si no Por hay eso. nadie, justamente, y ahí es donde se cuentan juntan los afines, los llamados afines. Claro. Los que se acercan, los que tienen un punto en común. Y ahí está. Es más, vos sabés que entre vos y yo hay ciertos puntos que estamos quizás hasta en trincheras opuestas. Entonces yo trato de decirle a la gente, trate de cuando habla con un otro, encontrar el punto en común. Hoy la orientación dice, lo general, ir a la diferencia. Entonces se terminan peleando, porque vos dijiste esto y vos aquello y lo otro. Entonces terminan buscando en realidad esa llamada levadura, como dice el Nuevo Testamento, ¿no? Esa levadura que leuda toda la masa. Bueno, tratá de buscar la masa, entonces, porque no hay nadie, y eso es necesario, que piense tal igual que vos. Entonces, si piensa tal cual igual que vos, entonces no sos vos. No hay un individuo ahí, no hay un original. Simplemente hay otro que son iguales. Ahora, ¿puede haber sujetos que tengan mismos pensamientos? Sí. Puede haber muchísimo. Para mí el punto es, trate de encontrar en ese otro que se encuentra en un café, en un bar, en un boliche, donde sea, en una oficina pública, ¿cuál es el punto en común? Escúchelo. Y parte de ahí, de escuchar, acallar los ruidos internos, escuchar, y a partir de ahí lograr la verdadera empatía, no esta empatía falsa que hoy se vende, una verdadera empatía donde yo puedo entonces fortalecer los puntos en común que tengo con el otro. Y así se construye ese colectivo .0. Sin duda. Ustedes hace poco se llevó a cabo, creo, si no me equivoco, en febrero o marzo, un encuentro terraplanista, ¿no? En Buenos Aires, en el complejo La Plaza. Y la temática que estaban tocando hoy en día, no tanto ese tema, como creo que más soslayadamente, creo que es un tema que ya viene triturándose hace rato, pero se volcaron más hacia la cuarta revolución industrial, ¿no? Eso fue el año pasado, en el 2022. Sí. Este año fue los paradigmas. Los paradigmas, pero de esa cuarta revolución. En realidad era la cosmovisión en general. Bien. Cosmovisión abordada de los 4 paradigmas. De hecho, ese es un marco teórico que presentó Rafael Currao, el sociólogo. Calculo yo que algún día estará acá. Ya estuvo. Ah, es verdad, ya estuvo, Rafita, es verdad. Un abrazo grande al Rafa. Sí, sin duda. Sociología mitológica, su canal. Presentando un marco teórico y nosotros mostrando nuestras cosmovisiones. Es decir, decir cuál es nuestro paradigma económico, cuál es nuestro paradigma político, desde qué lugar nosotros vemos nuestro paradigma de la religión y desde qué lugar vemos nuestra cuestión del paradigma de la ciencia. Es decir, abordar los 4 paradigmas. Vos decís, bueno, esos son justamente 4 paradigmas que nos han encerrado. Bueno, dice, ¿no? O sea, para poder liberarte tenés que también destrabar las propias cadenas que te encierran. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar esos 4 paradigmas que la cultura ha ejercido sobre el individuo, ¿no? De manera que, fíjate, lo que es la ciencia, lo que es la religión, lo que independientemente de donde esté uno, ¿no? Estoy hablando en rasgos generales, y resignificarla. Eso es lo que se hizo en la charla del 24 de marzo. Abordar, digamos, la cosmovisión, ¿sí? A través de los paradigmas. Cuando decís romper un poco, ver todo lo que nos ata en cadenas, por supuesto, nosotros somos una sociedad occidental y cristiana, ¿no es cierto? Y lo occidental y cristiano abrió un mundo justo también, con todos sus beneficios, llamémoslo, en términos de desarrollo, en fin, orden también, ¿no? Porque una sociedad desordenada es compleja. Y tiene sus parámetros, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes dicen romper, bueno, a ver, la expresión... ¿a qué te referís? No, la expresión correcta es resignificar. Volvemos a los puntos, cuestiones simbólicas. Los paradigmas en su pureza, el rastreo rápido es, y yo calculo que Rafa te lo dijo, pero cuando hablamos de política hablamos del ejercicio del poder. Cuando hablamos de la religión hablamos del creer. Cuando hablamos de la ciencia hablamos del saber. Y cuando hablamos de la economía hablamos del tener. Entonces, a partir de ahí, desde nuestro lugar, ¿qué es para nosotros el tener? Y tenemos un grupo de gente donde tenemos justamente los afines. Y dentro de ese incluso propio grupo hay distintas orientaciones. Claro. Pero absolutamente, vos lo sabés muy bien porque nos conocés a todos, muchos tuyos son amigos tuyos también. Y tenemos distintas vertientes, distintas maneras de ver de cómo se ejerce el poder, cómo se ejerce el creer y todo aquello, ¿no? Entonces,
Nada, a ver, cuando nosotros decimos eso, decimos resignificar y plantear nuestra cosmovisión. Y quien quiere se suma. Mira, esta es nuestra cosmovisión, que yo te lo encuadro dentro de ese colectivo 2.0. ¿Qué partimos nosotros? Partimos desde el individuo hacia lo colectivo, no al revés, no de lo colectivo. Ahora, para eso, el sujeto tiene que atravesar las tres esfinges. Familia, la psicorregión y la época. Tiene que prevalecer en esas tres esfinges, como se dice, ¿no? Cuando a vos te tocó hablar del por qué o cómo, o cuál era. Vos estás hablando de la anterior. Sí. Si querés hablamos de la del 25 de mayo, porque vos te estás... Sí, me parece que la del 24 de marzo no fuiste, Pero... Vos estás hablando de la revolución industrial, el 25 de mayo. Sí. Nosotros hablamos del qué, el para qué, el por qué y el cómo. Ahí hablamos de la revolución industrial. A mí me tocó hablar del por qué. Bien. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, decimos porque obviamente estamos entrando, hablamos de la globalización, hablamos de la Agenda 2030, estamos entrando en un mundo donde el hombre es descarte. De hecho, están buscando la eliminación de la población. Gran parte de la población va a desaparecer por las 1000 formas que desarrolle esta sinarquía para terminar con eso, para reducirlo lo máximo posible. Por el otro lado vemos la inteligencia artificial y vemos un montón de temas que están en camino, que se venden maravillosamente, ¿no? Obviamente, hoy es bárbaro pagar las cuentas desde acá y no tener que ir a hacer una cola, ir a buscar la plata al banco. Suena bonito, es decir, hay un montón de facetas que el sistema digital habilita, pero no se ve el drama de la inteligencia artificial frente a este panorama, por ejemplo, revolución industrial. ¿Industrial para quién? El Lole, uno de nuestros compañeros, Sí. plantea un tema muy interesante respecto a la inteligencia artificial. Y es lo siguiente. Dice, aquellos que temen la inteligencia artificial son aquellos que pueden ser reemplazables por un robot. Si usted es un original, usted no puede ser reemplazable. Ahora, si vos, tu labor, tu vida, el desenvolverte en el mundo, puede ser reemplazable por un robot, ahí está el problema. Fíjate, vos decís, bueno, pero ese es un problema más profundo, porque hay gente, yo lo entiendo eso, pero ahí vuelvo, fíjate que siempre recaemos en el sujeto. Es decir, si lo que vos haces lo puede hacer un robot, entonces no hay nada que vos hagas. Es como cuando nosotros decimos que muchos científicos que se presentan en la televisión, si ahí pongo una IA, da igual si está repitiendo. Está repitiendo argumentos que cree saber, que en realidad le dijeron. Entonces, si está repitiendo, es tranquilamente reemplazable. Ahora, ¿cuándo no es reemplazable? Cuando se da cuenta que es un sí mismo. Cuando expresa arte. La IA, si hay algo que no tiene, porque ¿por qué se prevalece? ¿Vos te acordás que es en ese por qué yo abordaba las analogías, ¿no? Y una de las analogías de la IA, de las tres, había una de las partes de la psique, que eran las tres heridas de Freud. La verdad que la primera era el Copérnico, ¿no? Básicamente somos una mota de polvo dentro del mundo, y bueno, nosotros decimos que eso no es cierto. Después venía el propio Darwin, que decía, bueno, ahora somos un animal más, lo charlamos al principio. Evolución. Y después venía el mismo Freud donde dice, no somos dueños de nosotros mismos porque él descubre su consciente. No es que está mal, el tema es que, claro, él te decía que ahora vos no manejas nada y que hay ciertos elementos inconscientes que Jung los desarrolla como inconsciente colectivo, por eso tiene sentido el colectivo. Y por eso esa era la tercera herida. Y la cuarta, nosotros habíamos sumado, que está ahí en los portales también, hay mucha gente que la reconoce, como las máquinas superan a los hombres. Y claro, vos te preguntás, superan, ¿no? Y ahí empieza una desvalorización. ¿En qué? En información. Si nosotros llevamos a una sociedad hacia las ciudades digitales, y sí, va a ser todo reemplazable por una máquina. Ahora, si vos lográs recuperar el arte de eso, la originalidad del individuo, ¿no? Nosotros tenemos un amigo en común, es Carlos Benavide, ninguna IA va a poder hacer lo que hace Carlos. Saludos, Un abrazo grande, Carlito. Ninguna IA va a poder hacer. Porque el individuo, cada vez que realiza, cada vez que se vuelve pleno, plasma cosmovisión. Sí, pero vos fíjate en la escultura, como es el caso de Benavides, puede crear algo, obviamente no hay ninguna duda, pero hoy tenés sistemas
electrónicos que te lo escanean y te lo reproducen perfectamente. Por supuesto que de algo pero que no exista. plasmas cosmovisión. Claro, ¿Entendés? Hay exista. algo que se llama mística o magia. Hay algo que se llama religión, que no es simplemente el paradigma de, bueno, creo por creer. No, hay una verdad trascendente ahí. Sin duda. La humanidad algo reclama dentro, que cae, diría alguien, ¿te acordás como dijo un presidente? Que cae en la universidad pública. Eso lo dijo Mauricio Macri. No, pero quiere decir como que va a ciertos lugares, ¿no? Y a veces sale peor o sale mejor o lo que sea, ¿no? Pero busca. Ellos no hacen, esos simplemente necesitan de datos. Necesitan de que alguien les dé una orden o que reciban una orden, ya sea propia, de información, de paquete de datos. Pero no pueden plasmar como visión. Es decir, la IA no puede leer entre líneas una poesía. Y ahí está nuestra gran ventaja. Si nosotros logramos resignificar eso, recuperar eso, plasmar eso, entonces la IA no tiene beneficio acá, no tiene sentido. Sí producirá. Ahora, claro, si nosotros dejamos que nos lleven va a funcionar sin duda, pueden zafar muy poquitos de eso, porque después tenés todo lo que es más masivo, una fábrica, etcétera, ¿no? Ahí está el punto. Kioscos, comida. Bueno, fíjate que, mirá, yo siempre artificialmente. Yo tomo claro que el sistema hizo como un programa biológico de Hammer, ¿no? Crea una proliferación celular, hizo que la gente aumente de masa y después empieza a necrosar en la fase herbal. Es decir, hay que eliminar a la gente. Dice, ¿por qué? Porque es un excedente, te dicen ellos. Te lo dicen así. Claro, el tema es que son seres humanos. Claro. No son bacterias. Son seres humanos. Y ahí está el punto. Son seres humanos que reclaman un paradigma de la religión, que reclaman un tener. Y ahí está la cuestión nuestra, el desafío. ¿Cómo hacer para que toda esa gente logre y encuentre eso que yo te digo? Eso que la IA no puede hacer. Ahora, y ahí está el punto. Eso es para mí lo más importante. Si usted, su vida se basa en repetir algo, usted va a ser reemplazado por una IA. Entonces, si yo vuelvo a orientar hacia el individuo, hacia el proceso de individuación, el individuo indefectiblemente es diferente a todos, no hay dos sujetos iguales. No hay. Ni irrepetibles. No hay, somos únicos y irrepetibles. Entonces, si logra encontrar eso que tiene él y que nadie más tiene, entonces no va a ser reemplazado por la IA. ¿En dónde va a trabajar? Bueno, ahí está la cuestión. Ese es el gran desafío nuestro. Bueno, tan consciente de arriba es, como no va a poder trabajar porque va a ser reemplazado, hay una masa que tiene que desaparecer. Pero a ver, también ahí está la cuestión, ¿no? Porque, a ver, hay una masa que tiene que desaparecer. Y si no, le vamos a dar como dijo un plan. Tu papa jesuita. ¿Cuál? Y hay que darle ¿cómo es que se dice? Un plan universal. Un sueldo universal. Bueno, eso es lo que venían planteando hace rato, claro. Bueno, el plan, claro, un salario universal, que es el eso. Objetivo, ¿no es cierto?, de ¿Para la qué? teoría del descarte. Para que cada sujeto que nace dependa de alguien. No tenga la autarquía. La verdadera autarquía que, si el individuo no la tiene, difícilmente la tengamos como nación. Sin duda, inclusive obviamente estamos hablando de los 17 puntos, ¿no es cierto? Los 17 de ODS. Los 17 del punto de la Agenda 2030, que de alguna manera sabemos Yo tengo algo para que decir todo es, ¿no?, inteligencia artificial, llamémoslo de alguna manera, ¿no?, en todos esos puntos. Digo, de la agenda. Claro, de la misma agenda. Pero yo tengo algo para decir, porque si vos, viste que la agenda tiene color y todo. Fíjate, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que eso es una agenda que detrás trae consigo muchas cosas? ¿Por qué te das cuenta, Juan? Y por la tradición, por todo lo que vienen haciendo. Más allá de eso, porque vos sos un individuo crítico, que se vale por sí mismo, que tiene su propia opinión, como dice alguien de la casa, que fue de la casa, Adrián Salvucci, pensar con tu propio cerebro, con el cerebro propio. ¿Quiénes son los que compran el paquete? Los que no saben leer entre líneas. ¿Ves? Los que actúan como una IA. Y ellos compran el paquete y no saben que ellos van a ser eliminados. Fíjate vos, yo leo los de ese y digo, sí, pero acá en realidad lo que quieren hacer es leer entre líneas. Si leo la literalidad, que es lo que va a leer una IA, y ahí está, ¿ves?
¿Quiénes son? Y te digo, ingenieros, arquitectos. Te digo, yo trabajo justamente, hay ciertos ODS que tienen que ver con la movilidad urbana. La ciudad de Buenos Aires viene implantando ciclovía en todos lados. Fantástico, yo entiendo eso, pero nosotros sabemos de dónde va. Busca eliminar la autonomía del sujeto que dice, ahora yo quiero salir en mi vehículo. No, pero porque la cuestión del cambio, bueno, fenómeno. Bien, nosotros sabemos, citamos si querés a Javier, donde era un premio Nobel que decía, esto es un negocio del 2009, lo decía. Premio Nobel, Iván Javier, diciendo, esto es un negocio el cambio climático. Después vemos la discusión, esto se ha impuesto de alguna manera desde un lugar donde nadie puede discutirlo. Y es ciencia, está hecho para discutirse. Es decir, desde el punto de vista axiomático, la ciencia está hecha para que se discuta, se debata, no para que sea una religión. Entonces, ese lugar, fíjate, vos y yo y cualquiera de nosotros que es crítico de las ODS, somos los que podemos ver entre líneas. Por eso no somos IA, no podemos ser reemplazables. El resto me compra el paquete. Para ir concluyendo, bueno, habría mucho Una para charla hablar, larga. Hiciste una charla entre amigos. Todavía me falta el café, un whisky. Lo voy a haber puesto. Vos tenés un canal que se llama Soberbia Somos Todos, ¿no? Sí. Como Iru Landucci tiene NUR para todos, como Rafael Currado tiene Sociología mitológica. Y otro que tenemos es el Lole, los hermanos Barea, muchos compañeros. Claro, Lole tiene Lole Arcoiris, etc. Son varios canales de nuestros amigos, ¿no? ¿Justo Arcoiris? Sí. ¿Sí? Y eso está vos sabés que está en la Biblia, ¿no? ¿La verdad? Mira. Sí, bueno. ¿Por qué te pensás que usaron el arcoíris ellos y se apropiaron de los colores? Estaba muy bien adaptado a estos tiempos. Bueno, ¿por qué se lo apropiaron? Porque el símbolo del arcoíris es muy importante, hay que analizarlo. El señor que está centrado al otro lado del trono en el arcoíris. Al otro lado del arcoíris, en el trono. ¿Te acordás que estaba visto por 4 bestias? Uno con cara de hombre, uno... ¿Te acordás de eso? Sí. Es un pasaje bíblico. Mirá. Bueno, me alegro que lo haya retomado como para darle un buen sentido. Soberbia somos todos. Si me lo podés sintetizar. ¿Me querés que te lo sintetice? Está difícil, ¿eh? Muy sintetizado para todos los que nos ven y por supuesto, si no me equivoco, se llama soberbiasomostodos.com. No, es la página de YouTube. Página de YouTube. Soberbia somos todos. Listo. Bien. En YouTube. La cuestión soberbia, interesante, porque para la cultura está mal vista, ¿no? De hecho, cuando alguien te quiere herir, te dice, sos soberbio. Y uno dice, no, yo no quiero ser soberbio. Y fíjate que uno dice, mirá esta cuestión, ¿no? Mi humilde opinión es, ¿por qué hace eso? Porque uno quiere cubrirse. No lo califiquen rápido. Claro, bueno. Y sin embargo está opinando. ¿Quién opina? Eleva su voz. Se hace escuchar, emerge entonces. Y quien emerge se convierte en un soberbio, porque soberbia viene de la etimología superbus. Superbus, que significa el que está por encima. Está bien, tiene una connotación de que el que se pone por encima en detrimento de otros. Pero fíjate que no es casual, para nada, en esta confusión de palabras que usan. Vos sabés que nos resignifican las palabras, antes lo que significaba pandemia ahora no significa. Bueno, tiene la misma raíz etimológica que la palabra soberanía. Y ahí no te suena perfecto, ahí nadie se queja. Incluso hablamos de la soberanía de la paz, del Estado, etc., ¿no? Soberanía nacional, soberanía, soy un soberano, ley natural. ¿Por qué tiene mala connotación? Bueno, porque ahí está el punto. Si tiene la misma raíz etimológica, lo que tenemos que tratar de quitar es el drama a la palabra. Mi canal se trata de eso. No de que no significa o que la gente no sepa lo que significa soberbio y cuando yo le digo soberbio a alguien, yo me doy cuenta que es lo que le quiero decir. Yo la he cambiado por arrogancia, que es otra palabra que sí significa el que se hincha a sí mismo. Claro. Pero soberbio es el que prevalece por en sí mismo. Es decir, en este momento yo estoy hablando y por lo tanto estoy emergiendo. Entonces me convierto en un soberano, en un soberbio, alguien que eleva su voz. ¿Qué es lo que hacemos? Que es casi que un objetivo de este canal, ¿no? Alzar la voz, prevalecer. Entonces es muy asociado a la palabra soberanía. Eso sí, la soberbia, lo he explicado muchas veces, tiene esta cuestión, ¿no? Esta dualidad, esta sombra y luz. La luz es la soberanía, la sombra es la arrogancia. Se corre el riesgo de caer en la arrogancia. Bueno, eso es el peligro, tratar de no caer, ¿no? Todos caemos, todos tenemos el peligro. Lo que pasa es que yo le puse ese nombre al canal porque además me golpeé el codo, pero quería ser
digamos, un poco Sí, disruptivo. claro. Vos sabés cómo es. Llamar la atención. Llamar la atención con el nombre y que la gente me pregunte. Entonces, y resignifique, y que cada vez que te digan soberbio, Juan, no sientas más ese dolor. Si vos ya sabés qué significa, ya sé lo que me quiere decir. Y ves, por contraparte está la palabra humilde, ¿no? Claro. El humilde del verbo humilitas, que significa el que está humillado. ¿Y qué es lo que hacen con nosotros hoy este globalismo? Sin duda. Nos humillan. Una cosa es por voluntad y otra cosa es que te humillen. Entonces, si vos te estás todo el tiempo diciendo mi humilde opinión, eso es un oxímoron, porque el que está humillado no opina, porque está humillado, no tiene opinión. Entonces, desde ese punto de vista, yo he resignificado la palabra humilde y la he llevado a la modestia. Me gusta más esa, aunque suena medio extraña, pero la modestia significa el que tiene su propia medida. Aquel que permanece en su justa medida. Entonces, soberbia, soberanía en su luz, arrogancia en su sombra, humildad, la sombra es la humillación, lo llevamos a la modestia, el que está en su medida. Cuando le das esa buena explicación, ¿no es cierto?, a este canal, ¿cómo puedes decir Nur para todos? ¿Qué Nur arrastra como para darle ese justificativo? ¿Qué es Nur? Nur significa luz, eso te lo tiene que explicar de nuevo el dueño de su canal, ¿no? Yo vengo de Nur, pero... Estaba perdido en lo que era la luz, mirá. Tiene que ver con Nur, sí, con luz. Todos. De hecho, tiene que ver con norte también. Fíjate que uno busca el norte, una orientación. Mirá vos. Bueno, interesante. Sin duda para todos los amigos. La verdad, lindísima conversación, o por lo menos, ¿no?, exposición. Yo la pasé bien, después la gente se la pasa bien, no lo sé. No, sí, fue algo muy interesante porque, bueno, primero la visión tuya, después de un amigo, ¿no es cierto?, que estamos siempre en permanente contacto y hablando de todas estas cosas que tanto nos molestan y nos preguntamos y tratamos de darle un sentido a las cosas. Y bueno, y esto es lo que saqué en conclusión también en este encuentro. Tenerte por primera vez, pero tenerte bien plantado para plantear, para justamente dar tu visión en todas estas temáticas que fueron tan importantes, desde el tema vial, del tema medio ambiente, ¿no es cierto?, especialmente no mezclarlo con este calentamiento global o cambio climático. Sí. El cambio climático que tanto, como la revolución industrial, la política también, desde el punto de vista, por supuesto podemos ir más a tono algún día. Sí, Amerita un tema también, específico, ¿no?, para tratar el tema político, porque hoy la gente es como, por supuesto, política de siempre. Rechaza la palabra, fíjate vos, ¿no? Política, no quiero saber nada con la política. Bueno, ¿cuál es tu política? No saber nada. ¿El tema es la política o los políticos? Ahí entramos, la partidocracia, los tipos de estos que llaman políticos, los funcionarios, ¿no es cierto?, que ocupan cargos políticamente. Que me cae, digamos, uno diría que yo trabajo, digamos, porque sea un empleado nomás, también trabajo la cosa pública. Uno no está parte de eso, ¿eh? De hecho, tiene que dar respuesta. El hecho es si uno es capaz de dar respuesta a su época. Sí. Para mí eso es lo más importante. Bueno, y hay que dar respuesta, porque esta época lo amerita. Más allá de que allá arriba quieran, ¿no?, wipe out, como dicen, limpiar a todos, sino que tratar de sobrevivir y defender, como bien decís, la soberanía, ¿no?, la soberanía argentina, que es lo importante. Gracias. Gracias, Juan, un placer. Gracias, Daniel, gracias de verdad. Todos ustedes, gracias por acompañarnos. No tengo al lado al amigo. Gracias por acompañarnos. Creo que fue muy valioso, ya lo dije, ¿no es cierto?, tener un amigo que hace mucho tiempo lo conozco, que forma parte de este entorno tan valioso como es Ciro Landucci, y Rafael Currado, el doctor Gastón Urclé y tantos otros, tantos, los hermanos Barea y tantos, que le mandamos saludos desde acá y que siempre los tenemos presentes y que participo de muchas de los encuentros que hacen porque valen la pena, porque son, ¿no es cierto?, otra visión de la cosa. Algunos podemos estar de acuerdo, otros no, pero por lo menos tener una visión o por lo menos un pensamiento crítico, ¿no? Más allá de que uno diga, está más loco que las cabras, no importa. Por lo menos el pensamiento crítico, ¿no? Si está loco será por otro motivo. Habrá que ver quién está más loco de un lado o del otro. De todas maneras, toda esta revisión que pudo explicar simplemente como un gran amigo y también preocupado, un hombre de 33 años, número emblemático, si lo habrá. Entonces hay que tomar también todas esas visiones y darle
¿no es cierto? Un ejemplo, porque ¿cuántos nos sentimos o se sienten en la misma situación, ¿no? ¿Cuántos se preguntan y no tienen respuesta? También, ¿cuántos no saben ni siquiera explicarse? Y poder explicar. Por eso una de sus habilidades es la explicación de las palabras, el sentido, ¿no? El sentido idiomático. Lo ha desarrollado muy bien, por lo menos en ese aspecto nos desburra a todos y eso es un valor máximo. Espero que les haya gustado, tanto como a mí. Les mando un gran abrazo a todos ustedes. Pido que nos acompañen en la siguiente programación y como siempre, los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias.